¿Qué jugadores rechazaron a una selección para representar a otra? ¿Qué futbolistas han jugado para 3 selecciones o pudieron jugar para más de 2 selecciones? ¿Cuáles son los hermanos que han jugado para selecciones diferentes? ¿Cuál es la selección sudamericana que hubiese sido potencia si no hubiese permitido que sus jugadores jueguen para una nación europea? Yo soy Gabe y en el video de hoy hablaremos de 30 jugadores que juegan o jugaron para otra selección a la que pudieron representar. Esta es la parte 3. Veremos casos en los que algunos nacieron en cierto país pero optaron por representar a otro por diversos motivos. También veremos casos en los que jugaron para 3 selecciones. Incluso veremos el caso de los hermanos mellizos que, a pesar de nacer en un país, decidieron representar a otro. Dale me gusta y suscríbete para así poder llegar a más personas. Sin nada más que decir, empecemos. Matty Cash, el futbolista del Aston Villa, nació en Inglaterra, lo que lo hace elegible para la selección inglesa. Sin embargo, su madre y abuelo materno nacieron en Polonia, por lo que en septiembre del 2021, Cash solicitó la ciudadanía polaca y la obtuvo en octubre de ese mismo año. Tomó esta decisión después de ver que no tendría muchas posibilidades de ser convocado a la selección inglesa, ya que la competencia era muy reñida y era complicado que lograra quedar en alguna lista. Además, el Mundial del 2022 estaba próximo a jugarse y Polonia tenía grandes chances de clasificar, por lo que vio con buenos ojos unirse a la selección polaca. Alguien que sí representó a Inglaterra es Owen Hargreaves, quien nació en Canadá. Es hijo de padre inglés y madre galesa, por lo que pudo representar a cualquiera de estas 3 selecciones. Con la selección de Gales jugó algunos partidos en divisiones menores, pero al final se decantó por el país donde nació su padre. Así, se convirtió en el primer jugador inglés en participar con esta selección sin haber vivido en Inglaterra ni haberse formado en algún club de la Premier League. También fue nombrado como el mejor jugador inglés en el año 2007 debido a su espectacular actuación en el Mundial de Alemania 2006. Alguien que también jugó en Inglaterra pero en las categorías inferiores, aunque decidió no hacerlo en la absoluta, es Musiala. Este nació en Stuttgart, Alemania, pero tiene pasaporte inglés. Lo que sucede es que Musiala había jugado durante mucho tiempo en la academia del Chelsea y su gran talento hizo que llamara la atención de los seleccionadores ingleses. Por ende, terminó representando a Inglaterra en todas sus categorías inferiores. Sin embargo, tomó la decisión de jugar por Alemania ya que era el país donde había nacido y él se sentía alemán. Además, también tuvo en cuenta la opinión de Joachim Löw, ex seleccionador de Alemania, quien le prometió que estaría en la Eurocopa del 2021 si lo elegían. Algo que no muchos conocen del gran amigo de Musiala, Bellingham, es que pudo haber jugado para la selección de la República de Irlanda. Sabemos que juega para la selección inglesa porque nació ahí, pero su padre mencionó en una ocasión que pudo representar los colores verdes gracias a los orígenes de su abuela. Sin embargo, Bellingham siempre optó por la selección inglesa desde que era un adolescente, pasando por todas sus categorías y haciendo su debut en 2020 con apenas 17 años. Ya que mencionamos a un jugador del Real Madrid, hablemos de Brahim Díaz. Este futbolista tiene doble nacionalidad, pues él nació en Málaga, España, pero como sabemos representa a Marruecos desde el año 2024. Lo que sucede es que su madre es española, pero su padre es marroquí. De ahí el origen y la posibilidad de representar al país africano. Antes de eso, Brahim Díaz había jugado con la selección sub-17, sub-19 y sub-21 de España, y en un amistoso con la selección absoluta, donde incluso marcó un gol. Sin embargo, eso nunca fue suficiente como para retenerlo y hacer que se decidiera unirse a la Roja. Más que por un motivo sentimental de sentirse parte del país marroquí, fue una decisión que tomó por fines deportivos, ya que con la selección española no recibió las garantías de ser convocado recurrentemente por Luis de la Fuente, mientras que sí las tuvo por parte del seleccionador marroquí. Brahim simplificó esto y dijo que su decisión se debió a la falta de comunicación por parte de la Real Federación Española de Fútbol y afirmó que se siente 100% de ambos países. Alguien que hizo todo lo contrario y rechazó a Marruecos por España es Lamine Yamal,
quien nació en Barcelona, España, por lo que lógicamente es español de nacimiento, y desde las categorías inferiores ha representado a la selección española, tanto en la sub-15 como en la sub-16. Sin embargo, Yamal tiene orígenes marroquíes y guineanos, gracias a sus padres. Su madre es de Guinea y su padre de Marruecos. En 2023, el talentoso futbolista llamó la atención de la selección marroquí, quienes deseaban tener a Yamal en los Leones del Atlas. De hecho, su padre viajó a Marruecos, donde visitaron el complejo Mohamed VI por invitación del presidente de la Federación Marroquí de Fútbol. Sin embargo, la decisión de Yamal ya estaba clara y a la Federación Marroquí no le quedó otra que admitir su derrota. Declararon que se reunieron con sus padres y le mostraron el proyecto, pero Lamil ya estaba convencido de jugar para España. Días después, el joven extremo del Barcelona se convirtió en la gran novedad de la convocatoria de la selección española para los partidos contra Georgia y Chipre. Ante Georgia debutó y marcó un gol, lo que lo convirtió en el futbolista más joven de la historia en jugar y marcar para España, a la edad de 16 años y 57 días. Alguien que también decidió jugar por España en vez de otro país es el actual futbolista del Al-Nassr, Aymeric Laporte. Nació en Francia, pero representa a la selección española. Lo que muchos no saben es que sí vistió la camiseta de los galos, pues su talento lo llevó a ser parte de las selecciones juveniles de Francia, representando al país en varias competiciones internacionales a nivel sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21. Sin embargo, no recibió muchas oportunidades con la selección absoluta de Francia. Incluso llegó a afirmar que se plantearía ser convocado por la selección española en caso de que la selección francesa no lo llamara. En 2016 fue convocado, pero nunca llegó a debutar. Después, en 2019, también fue convocado, pero debido a una grave lesión, fue sustituido en la lista final. Finalmente, en 2021, la Real Federación Española de Fútbol inició los trámites para que Laporte pudiera representar a España. Esta posibilidad surgió gracias a una larga estancia en el país y a su ascendencia vasca. En mayo de 2021, la FIFA aprobó el cambio de nacionalidad deportiva de Laporte, permitiéndole jugar para España en la Eurocopa 2020, que se celebró en 2021, y también en la Eurocopa 2024, donde quedó campeón. Un caso contrario donde rechazó a España e incluso jugó por 3 países es el de Gabriel Amorebieta. Este exfutbolista nació en Venezuela, lo que lo hizo seleccionable para esta selección, pero desde las categorías inferiores decidió representar a la selección española, con la cual estuvo en la sub-19, donde incluso llegó a ganar la Eurocopa de la categoría en 2004. Sin embargo, a pesar de haber jugado en las categorías inferiores de la selección española y de que todo el mundo pensaba que sería convocado para la selección mayor, al final eligió representar a la selección venezolana. Algo curioso es que también jugó para el País Vasco, debutando ante Venezuela, su país de nacimiento. Como el País Vasco no está afiliado a la FIFA, este tipo de encuentros sí se pueden dar. Ya que mencionamos a Sudamérica, hablemos de Guilherme Marinato. Él nació en Brasil, lo que le dio la posibilidad de representar a la selección brasileña. Sin embargo, representó a la selección rusa, con la que nunca tuvo lazos familiares, sino que logró nacionalizarse tras residir muchos años allí jugando en el Lokomotiv. Como las posibilidades de ser seleccionado por la verde amarela eran casi nulas, optó por conseguir su doble nacionalidad y convertirse en el arquero del seleccionado de Rusia, con el cual debutó en 2016. Otro brasileño que optó por jugar por un país europeo es Thiago Motta, el cual nació en Brasil, por lo que lógicamente pudo haber representado a esta nación, y lo hizo en las categorías sub-17 y sub-23, donde disputó la Copa de Oro de la CONCACAF en 2003 con la selección brasileña. Sin embargo, en 2011 consiguió la ciudadanía italiana tras haber jugado varias temporadas consecutivas con el Inter de Milán. Con la camiseta italiana participó en 3 campeonatos importantes durante la última década: la Eurocopa de 2012, donde fue subcampeón, el Mundial 2014 en su país natal, Brasil, y la Eurocopa de 2016 en Francia. Otro brasileño que rechazó a la verde amarela por un país europeo es Marco Senna, quien nació en Brasil pero pasó la mayor parte de su carrera profesional en España con el Villarreal, por lo que obtuvo la nacionalidad española. El mediocampista brasileño pudo representar a su país natal, Brasil, o a la selección española por nacionalización, y eligió la segunda opción, vistiendo la camiseta de España durante un periodo de 4 años. Participó en la Copa del Mundo de 2006 y en la Eurocopa de 2008, donde ganó este último torneo como titular.
Incluso años más tarde, después de su retiro, dijo: "Me siento un español más". El caso contrario a estos sudamericanos es el de Nico Paz, el cual nació en Santa Cruz, España, lo que le otorgó la posibilidad de jugar para la selección española. De hecho, hubo interés por parte de la Federación Española para que jugara para su seleccionado cuando estaba en el Real Madrid Castilla. Sin embargo, rechazó jugar con España para hacerlo con Argentina, representándolos en las categorías inferiores sub-20. También iba a hacerlo en la sub-23, pero el Real Madrid no quiso cederlo. Finalmente, en la categoría absoluta fue incluido por Lionel Scaloni para los partidos de octubre de 2024, pertenecientes a las eliminatorias para el Mundial 2026 contra Venezuela y Bolivia. Nico haría su debut contra este último. Caso contrario a lo de Nico Paz es la del argentino Mateo Retegui, quien nació en San Fernando, Argentina, por lo que es argentino de nacimiento, pero como todos sabemos, representa a Italia. Esto se debe a que en 2023 tomó la decisión de representar a la selección italiana, elección que fue posible gracias a su ascendencia italiana por parte de su madre, lo que le permitió obtener la nacionalidad. En ese momento, Retegui se encontraba jugando en Tigre, un club de la primera división de Argentina, donde estaba destacándose como goleador. La decisión sorprendió a muchos, ya que Retegui era visto como un potencial jugador para la selección argentina, pero siendo honestos, la competencia era y sigue siendo brutal en la albiceleste, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en su posición, más aún después de que Argentina saliera campeona del mundo con estos jugadores. Mientras tanto, Italia no había clasificado al Mundial y se veía en una escasez de grandes jugadores, especialmente en la delantera. Por lo tanto, Retegui supo que en Argentina no tendría oportunidad alguna de jugar ahí, mientras que en Italia, donde no pasaban por un buen momento, sí podría tener muchas más chances de hacerlo. Finalmente hizo su debut en las eliminatorias para la Eurocopa y esta decisión generó debate, pero sobre todo destacó el crecimiento e interés de Italia por incorporar jugadores con orígenes italianos que se desarrollan en el extranjero. Siguiendo con argentinos, hablemos de los hermanos Funes Mori, Rogelio y Ramiro, quienes son dos futbolistas argentinos que, aunque nacieron en Argentina, decidieron representar a selecciones diferentes, uno a México y otro a Argentina. En un inicio, ambos jugadores jugaron para las categorías inferiores de la selección argentina, específicamente en la sub-18. Incluso Rogelio, quien finalmente se decantó por México, hizo su debut en 2012 en la selección absoluta del albiceleste en un amistoso contra Brasil, pero después no fue llamado nunca más, por lo que al obtener su naturalización y convertirse en ciudadano mexicano, decidió jugar para la selección mexicana. Por otro lado, Ramiro Funes Mori eligió representar a Argentina. Ramiro se mantuvo en la selección argentina y formó parte de su equipo, incluso llegando a disputar competiciones importantes como la Copa América, donde en 2019 logró la medalla de bronce. Hablemos de otro sudamericano, el ex arquero George Forsyth, quien representó a la selección peruana tanto en la categoría sub-20 como en la absoluta. Pero lo que no muchos saben es que pudo haber representado a la Vinotinto, ya que nació en Caracas, Venezuela. Esto le otorgaba la posibilidad de jugar para el país caribeño, e incluso pudo haber sido seleccionado para la selección alemana, lo cual habría sido algo más complejo, pero sí pudo haberlo hecho. Además de haber estado en la reserva del Borussia Dortmund, la familia de su madre, quien es chilena, tiene ascendencia alemana, y lógicamente también pudo haberse puesto la camiseta del clásico rival de Perú, Chile. Ya que mencionamos a Chile, hablemos de Gabriel Arias, quien nació en Neuquén, Argentina, pero tiene ascendencia chilena por parte de sus abuelos maternos, por lo que pudo haber sido internacional tanto para Argentina como para Chile. Arias gestionó y obtuvo la nacionalidad chilena gracias a Jorge Sampaoli, quien se la solicitó para que fuese convocado. Sin embargo, el llamado nunca llegó, y su primera citación recién llegó en 2018. En esa misma temporada se le preguntó a Arias si jugaría por la selección de Argentina, considerando que solo había jugado partidos amistosos con Chile, a lo que respondió que ya había tomado su decisión de defender a la selección chilena. Desde entonces se transformó en un habitual convocado de la selección roja, siendo el portero titular en la Copa América 2019 y con convocatorias que se mantuvieron hasta después de las eliminatorias para Qatar 2022. Siguiendo con Chile, hablemos de uno de los jugadores más talentosos en la historia de Chile, el cual precisamente no nació ahí.
Hablamos de Jorge Valdivia. Aunque suene extraño y sorprendente, nació en Maracay, Venezuela, pero se nacionalizó chileno, pues sus padres tienen orígenes de ese país. Desde 2004 hasta 2017 se puso la camiseta roja del país sureño. Es una leyenda en el fútbol chileno, pero de alguna forma es curioso pensar que pudo haber jugado para la selección venezolana en caso de no haber tenido interés en representar a Chile. Ahora, hablemos de casos europeos, precisamente de holandeses. Como mencioné en el video anterior, existen varios jugadores que nacieron ya sea en Surinam o en los Países Bajos y que pudieron jugar para cualquiera de las dos selecciones. En el top anterior estaba Virgil van Dijk, quien pudo haber jugado para Surinam pero eligió a la selección holandesa. Prometí que en este video hablaría de varios holandeses que tuvieran la misma particularidad. Así que veamos. Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink y Aaron Winter son grandes exfutbolistas de la selección holandesa que tienen en común que los tres nacieron en Surinam, es decir, su país natal está en Sudamérica. Sin embargo, optaron por ponerse la camiseta naranja de Holanda, seguramente debido a la mejor oportunidad que ofrece representar a un país que está en la élite futbolística. ¿Y por qué los jugadores nacidos en Surinam pueden jugar para Holanda? Pues porque Surinam fue una de las colonias hasta su independencia en 1975. Como resultado, muchos surinameses tienen doble nacionalidad o vínculos legales y culturales con los Países Bajos. Ahora, también existe el caso contrario, es decir, jugadores nacidos en los Países Bajos que podrían haber representado a Surinam sin ningún problema. Este es el caso de Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Patrick Kluivert y más reciente Wijnaldum, quienes tienen la particularidad de tener orígenes surinameses gracias al origen de sus padres, quienes nacieron en el país sudamericano. Y estas son las 7 grandes figuras holandesas que pudieron haber defendido a Surinam, y estoy seguro de que, de haberlo hecho, hubieran formado una gran selección nacional. Sin embargo, lamentablemente, la selección surinamesa no se compara con la de Holanda en cuanto a recursos, visibilidad y desarrollo. Siguiendo con Europa, hablemos del exjugador del Barcelona, Ivan Rakitic, quien nació en Suiza, por lo que pudo haber representado a esta nación, que de hecho lo hizo, pero solo en las categorías inferiores, como la sub-17, sub-19 y sub-21. Pese a esto, decidió formar parte de la selección croata en la absoluta e hizo su debut en 2007. Permaneció ahí hasta 2020, cuando anunció su retiro del seleccionado. Con Croacia disputó 106 partidos oficiales, anotó 15 goles y fue subcampeón del mundo en Rusia 2018. Hablemos de otro europeo, Çalhanoğlu, que nació en Alemania, lo que hizo posible que fuera seleccionado para la selección germana sin ningún problema. Sin embargo, el mediocampista del Inter decidió representar a Turquía ya que los orígenes de su padre son de ahí. Con los otomanos logró disputar la cantidad de partidos necesarios para convertirse en uno de sus grandes ídolos. Un jugador que nació en territorio europeo pero prefirió sus orígenes africanos es la del ex jugador del Manchester City, Riyad Mahrez, quien hizo algo que no muchos futbolistas han hecho cuando tienen la posibilidad: rechazar a Francia. Nació en Sarcelles, territorio francés, pero tiene orígenes argelinos por parte de sus padres. Desde siempre tuvo claro su deseo de representar a Argelia, ignorando por completo la oportunidad de poder jugar con la selección francesa. Su hermano en una entrevista mencionó que la decisión de Riyad no fue difícil, pues el deseo de representar a Argelia nació como homenaje a su difunto padre. Riyad Mahrez hizo lo contrario a Zinedine Zidane y a Kylian Mbappé, y sí representó al país africano, donde logró hacer historia al consagrarse campeón de la Copa Africana de 2019. Caso contrario a Mahrez es la de Romelu Lukaku, quien nació en Amberes, Bélgica, lo que le dio la posibilidad de representar a la selección europea y así lo hizo. Sin embargo, pudo haber jugado para la República del Congo, porque es hijo de congoleños y lógicamente tiene orígenes africanos. No obstante, su sueño siempre fue jugar para Bélgica, ya que es el país donde nació y con el que se siente más identificado y parte. Aunque sí recalcó que a veces la prensa fue muy dura con él,
pues cuando pasaba por un buen momento en su carrera y anotaba muchos goles, los artículos de periódicos lo llamaban Romelu Lukaku, el delantero belga, enalteciendo su nombre. Pero cuando las cosas iban mal, lo llamaban Romelu Lukaku, el delantero belga de ascendencia congoleña. Un caso similar es el de William Carvalho, quien nació en Angola, por lo que pudo representar a la selección africana, pero desde muy pequeño se fue a Portugal, donde se incorporó a las categorías inferiores del Sporting de Lisboa. Decidió representar a la selección europea, a pesar de no haber nacido ahí, ya que es el país donde creció y que le dio la oportunidad de convertirse en futbolista. Con Portugal ha sido un nombre inamovible en el seleccionado hasta en 3 Copas del Mundo. Para concluir este recorrido sobre futbolistas que han jugado o podían haber jugado para distintas selecciones, podemos ver cómo factores como la identidad, los lazos familiares, las oportunidades deportivas y las decisiones personales influyen en estas elecciones. No siempre se trata solo de dónde nacieron o de qué país es su familia, sino también de las oportunidades que cada selección les ofrece para desarrollarse y competir al más alto nivel. En fin, yo soy Gabe y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.